¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Noche Paranormal. Es un placer tenerlos por aquí en esta noche del 10 de octubre de 2020, precisamente pues dando inicio ya con este pues representativo mes de octubre, noviembre. Ya sabemos las fechas, se acerca pues bueno, el Día de Muertos en México, el Halloween en Estados Unidos y estas fechas representativas para los fenómenos paranormales y este tipo de temas que vamos a tratar precisamente el día de hoy. Es un tema bastante interesante, nos habían estado solicitando que habláramos de esto, pero queríamos hacerlo precisamente pues respetando estas fechas tan emblemáticas. Bueno, agradecemos a las personas que se van conectando en Enigma TV, en La Noche Paranormal. Es un gusto estar con ustedes y más adelante vamos a estarles comentando acerca de una presentación que vamos a tener en vivo junto con nuestros amigos de Enigma TV y algunos compañeros que son investigadores que se dedican a este tipo de cuestiones bastante interesantes, un ciclo de conferencias y más adelante les tenemos toda la información completa. Pero ¿qué les parece si vamos a nuestro tema? Porque bueno, el día de hoy tenemos bastante información. Si ustedes conocen el tema, si son fanáticos no solo de las películas de terror, sino de la literatura, del arte, de los vampiros, pues obviamente sabemos que es un universo bastante extendido y que bueno, abarca muchas situaciones, y precisamente el día de hoy queremos ir desgranando todos estos mitos, todas las verdades que también existen alrededor de estos seres mitológicos. Vamos a ver si realmente lo son o si tiene algo de cierto. Y les comento que bueno, les puedo adelantar que se van a impresionar de la información que tenemos esta noche. Pero ¿qué les parece si arrancamos precisamente con tal vez el vampiro más famoso, no solo de la literatura, sino también del cine? Estoy hablando obviamente, del Conde Drácula. Es por excelencia el vampiro que todo el mundo conoce, y fue bastante bien ilustrado por Francis Coppola en 1992 con esta aterradora película. Si no la han visto, les recomiendo que la chequen porque pues, realmente es bastante interesante. Esto es Drácula de Bram Stoker, 1992, Francis Coppola. Bienvenido a mi morada. ¿El Conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Mi querido Jonathan lleva fuera casi una semana. Y aunque me desilusionó que no pudiéramos casarnos antes de su partida, me alegra de que le hayan mandado a esa misión tan importante. El hombre más afortunado que pisa esta tierra es aquel que encuentra el amor verdadero. Vamos a casarnos en cuanto yo regrese. ¿Está usted casado, Conde? Lo estuve hace tiempo. Parece que ha pasado una eternidad. El conde ha insistido en que permanezca un mes para educarle en las costumbres inglesas. No puedo decir más, excepto que te amo. Usted notará muchas cosas extrañas. Ya he visto demasiadas cosas extrañas aquí. Perdone mi ignorancia. He llegado recientemente del extranjero y no conozco su ciudad. Drácula me ha dejado con estas mujeres, estos diablos del abismo. Me drenan la sangre para mantenerme débil, apenas con vida, para que no pueda escapar. Estoy en camino para reunirme con él. Vamos a casarnos. No volveré a verte más. Mira.
Pues esta fue el tráiler de la película de 1992 de Drácula. Pues bastante bien ejemplificada la novela de Bram Stoker, que precisamente pues trajo a la palestra el tema de los vampiros como tal, ¿no? Un vampiro bastante diferente al que pues bueno, las crónicas de Europa del Este pues, nos habían hecho creer hasta ese momento, ¿no? Precisamente es en los siglos, al parecer siglo XVI, siglo XVII, donde empiezan a aparecer las primeras narraciones acerca de estos seres mitológicos en principio y después supuestamente reales, o al menos eso es lo que creían, o lo que se creía en las zonas rurales de Europa del Este. Estamos hablando obviamente de Hungría, de Bulgaria, de Rumania, sobre todo de Rumania, ¿no? Transilvania, todos estos lugares, Valaquia también, ¿no? Y precisamente, bueno, las narraciones de ese momento que nos hablaban acerca de los famosos vampiros, pues bueno, eran denominados como strigoi, o bueno, esto es una palabra rumana que vendría digamos, a traducirse como no muertos. Y precisamente eran literalmente cadáveres, o al menos lo que se creía que eran cadáveres que se negaban a morir. Estas narraciones, o más bien estas figuras de los vampiros empiezan a aparecer cuando las personas enterraban a sus muertos y por alguna situación tenían que, pues bueno, digamos, hacer alguna situación de exhumación de cadáveres, y se daban cuenta que, por ejemplo, el cabello les había cambiado de color, ¿no? O al parecer les había crecido, o las uñas, que bueno, hoy sabemos que es un fenómeno de meramente de descomposición, ¿no? Pero que en ese momento, pues bueno, era bastante impresionante y la gente empezó a creer que realmente estos seres denominados strigoi, pues bueno, eran personas que no habían podido entrar al cielo y que la tierra no los había reclamado. Entonces, digamos que no estaban del todo muertos, ¿no? Seguían estando en este plano. Y es bastante interesante porque se empiezan a dar las primeras crónicas acerca de varios individuos que, pues bueno, mueren por las pestes o por diferentes situaciones que en esos siglos, en los siglos XVI y XVII, pues bueno, eran bastante comunes, ¿no? Y pues bueno, se dice que empiezan a regresar de las tumbas y empiezan a aterrorizar a la población. Inclusive se habla de algunos vecinos, ¿no? Que enterraban a gente que conocían y luego los veían a sus vecinos supuestamente muertos que estaban en el campo o que los iban a visitar. Son realmente pues bastante interesantes las crónicas. No tenemos como tal un sustento pues meramente científico que explique qué es lo que sucedía precisamente, si pueden tratarse de situaciones pues meramente clínicas, ¿no? El que regresaran o el que aparentaran regresar de la vida, ¿no? Inclusive ahí se habla de algunas pues bueno, situaciones como de enfermedades, ¿no? Que les permitían a los muertos, bueno, a las personas eran enterradas en sí vivas, ¿no? Y cuando llegaban a desenterrar los ataúdes, bueno, los encontraban rasgadas, ¿no? O inclusive, pues bueno, no sé si se han dado cuenta, en las películas a veces ponían campanas, ¿no? Porque se creía que, bueno, a las personas se les podía enterrar vivas. Entonces, pues realmente de ahí viene toda esta situación de los vampiros. Se van englobando todas estas situaciones, todas estas narraciones. Y bueno, pues al final se termina creando esta figura emblemática de los no muertos o de los vampiros. En principio, las características de estos vampiros, de estos strigoi, pues son bastante diferentes a lo que conocemos hoy en día, ¿no? No sé, eran más una especie de brujos, inclusive hasta de demonios, y no tenían mucho que ver con la imagen del vampiro que tenemos hoy. Por ejemplo, no se transformaban mordiendo a otras personas, y se creía que realmente estas personas, estos strigoi, pues bueno, eran derivados, eran más bien hijos de matrimonios adúlteros, ¿no? Bueno, no de matrimonios, más bien de relaciones adúlteras, o que inclusive eran hijos de brujas y que esta era una especie de maldición, el que ellos no pudieran morir. Y bueno, ahí están las narraciones, ¿no?
sobre todo como lo mencionábamos en la Europa del Este. Y obviamente, pues bueno, al menos lo que se cree o lo que se dice en estas narraciones es que eran completamente iguales a los demás pobladores, solo que obviamente causaban mucha impresión porque sabían que esta Strigoi que estaban viendo pues ya había sido enterrado anteriormente, ¿no? Supuestamente, pero se encontraba vagando como normalmente lo haría cualquier otro individuo. Y sobre todo estamos hablando de poblaciones rurales, ¿no? Donde todo el conocimiento, digámoslo así, bueno, se crea a través de la experiencia, ¿no? La ciencia pues prácticamente en estos momentos está en pañales y bueno, obviamente esto abre puerta a las creencias, ¿no? Estamos hablando de brujos, estamos hablando de narraciones fantásticas, ¿no? En su mayoría. Pero realmente, pues bueno, así es como se empieza a crear este mito de los vampiros, que precisamente va a tomar forma el vampiro, al menos esta manera de ver, esta visión que tenemos hoy en día acerca del vampiro romántico, del vampiro bien parecido y del vampiro sexualizado, precisamente con la novela de Bram Stoker de Drácula, que bueno, obviamente fue publicada en el 1897. Y bueno, alrededor de esta novela ya podemos ver cómo se crea esta figura, ¿no? Bastante emblemática, este conde Drácula, que vendría a ser el vampiro más famoso que todos hemos escuchado hablar, que bueno, hoy lo vemos inclusive hasta caricaturizado, ¿no? Cuando en esos momentos, pues bueno, era un símbolo de monstruosidad total, ¿no? Era, pues bueno, la antítesis de Dios, o al menos así es como es representado en la novela, pero dándole estos tintes nuevos, sexualizado, con esta, bueno, deseo desmedido por la sangre, esta sed, ¿no? Sangriento. Y bueno, precisamente para que Bram Stoker le diera forma a su Drácula, se dice que se llegó a basar en un personaje de la historia, pues bueno, ultra sanguinario, y que bueno, a través de las narraciones, y precisamente mucho tiene que ver el señor Bram Stoker, ha sido traído hasta nuestros días. Se trata del conde Vlad Tepes, un conde de Valaquia, precisamente, que bueno, su historia es bastante interesante. Se dice que el conde Drácula está basado en este personaje histórico. Cuando Bram Stoker estaba escribiendo la novela, él estaba dando estos tintes, recopilando todas estas informaciones que acabamos de comentar, estas narraciones urbanas. Él se da cuenta, o más bien llega hasta sus oídos, esta historia de un príncipe que era sanguinario, que era conocido por empalar a sus enemigos, un héroe de guerra rumano que era conocido sobre todo por sus prácticas pues poco ortodoxas y súper sangrientas. Bueno, la historia de Vlad Tepes, que es precisamente quien vendría a pues bueno, a representar, o al menos es lo que se cree, ¿no? La creencia de hoy en día es que Drácula es Vlad Tepes, cuando no es así. Realmente ese es otro de los mitos, ¿no? Inclusive en la novela Bram Stoker nunca llega a mencionar directamente que Vlad Tepes es Drácula, ¿no? Se llega a insinuar, pero no, ni siquiera se menciona. Hoy en día, pues bueno, inclusive en Valaquia hay un tour, ¿no? Enfocado en Drácula, tomando como base, pues bueno, a Vlad Tepes, cuando obviamente pues no es de esta forma. Pero bueno, este príncipe vivió entre 1431 y 1476 y tiene una historia bastante interesante. Es hijo de Vlad Dracul. Dracul es una orden, una orden en principio cristiana, que se dedicaba precisamente a defender los intereses de la iglesia. En ese momento recordemos que están en guerra constante contra los turcos y los otomanos, que es el Islam, vendría a representar toda la religión Islam. Y bueno, precisamente esta orden se une, son caballeros notables que precisamente defienden la fe, una especie de cruzados. El padre de Vlad Tepes, que se llamaba Vlad Dracul,
bueno, fue realmente reconocido, aunque no llegó a tener grandes hazañas, sí fue reconocido por ser un luchador incesante o más bien un defensor que era muy, bueno, al menos lo que se dice en las narraciones es que era, pues bueno, bastante bueno en las negociaciones sobre todo, ¿no? No era tan buen guerrero, pero sí era un buen negociante y siempre mantuvo a raya los territorios, bueno, estaba Valaquia entre los territorios húngaros y los territorios otomanos, ¿no? Entonces se dice que él de alguna forma siempre mantenía a través de falsas alianzas y de, pues bueno, situaciones, pues bueno, más, digamos, de negociar, pues bueno, él mantenía a raya estos reinos para que no invadieran sus tierras. Pero bueno, va a tener un final bastante macabro, por así decirlo. Él y su hijo mayor, que era en principio el heredero al trono, mueren, que se llama Mirce, muere Vlad y Mirce mueren capturados por los otomanos en una cuestión ahí un poco extraña. Por ejemplo, a Mirce le sacan los ojos y le entierran hierros calientes y además lo entierran vivo, ¿no? Al padre de Vlad Tepes se dice que inclusive pues, le llegan a cortar la cabeza y en algunas narraciones se dice que bueno, lo llegan a enterrar también vivo junto con su hijo. Pero bueno, esta fue la infancia realmente de Vlad Tepes, ¿no? Bastante curiosa. Bueno, él en principio estaba pues bueno, muy relacionado con los turcos, precisamente porque desde el comienzo había sido entregado por su padre, por Vlad Dracul, como muestra de buena fe a los turcos, con quien precisamente se educó, al menos sus primeros años, junto con su hermano Radu el Hermoso. Él estaba, digamos que estaba capturado, ¿no? Pero con todos los privilegios de la nobleza. Así pasa unos cuantos años hasta que muere el padre y por diferentes circunstancias, pues bueno, llega a ser nombrado como príncipe de Valaquia, digamos que regresa triunfante. Y aquí se empiezan a dar situaciones muy interesantes. Primero, una guerra incesante contra los turcos, contra los otomanos, y prácticas muy poco ortodoxas y muy sanguinarias. Él, por ejemplo, es conocido, Vlad Tepes. Tepes es, bueno, una traducción para, o más bien una variación para el empalador, ¿no? Eso es realmente lo que vendría a significar, que precisamente era tomar a los prisioneros y colocarlos en estacas para perforarles todo el cuerpo. Estas estacas se ponían alrededor del castillo de Vlad Tepes en Sighisoara para que vinieran a representar una especie de advertencia para todos los húngaros y los turcos que osaran poner, pues bueno, sus pies, ¿no? O más bien sus intereses también sobre esa parte de Rumania, Valaquia. Él realmente sí es como lo comentábamos hace un momento, recordado como un príncipe luchador por los derechos de esta tierra de Valaquia. Y precisamente, aunque es reconocido por ser tan sanguinario y sangriento, pues se le llegó a nombrar como un caballero de la alta nobleza. Llega a recibir, bueno, él llega a estar en el trono 3 veces, en el trono de Valaquia, y es precisamente por sus anécdotas bastante famosas para mantener a los turcos y otomanos a la raya. Por ejemplo, hay algunas de las narraciones de su crueldad, es por ejemplo cuando él se daba cuenta que la población de gente, bueno, sin hogar, que estaba en Valaquia y estaba en aumento, cuando se empezaba a ver ya mayor gente que no tenía recursos o que inclusive estaban muriendo en las calles, en una situación de calle, digámoslo así, él los invitaba a su palacio, a una sala de su palacio, les hacía un banquete enorme y obviamente les pedía que fueran, ¿no? Una vez que estaban en el banquete, en pleno banquete, cuando terminaban de comer, él ordenaba sellar todas las puertas y les prendía fuego. Era una forma de limpiar la sociedad, ¿no? De este tipo de gente, o al menos es como él lo veía así. Y bueno, por estos actos es precisamente recordado. Inclusive, pues bueno, hay narraciones que dicen que los bosques cercanos a los castillos de Sighisoara, pues bueno, estaban completamente repletos de cadáveres.
de cadáveres empalados, ¿no? Imagínense. Otras narraciones que aseguran que, por ejemplo, Vlad Tepes le gustaba desayunar, o más bien tomar el desayuno a las orillas de estos bosques y mojaba el pan con la sangre fresca que iba bajando de los cadáveres empalados. Así fue como construyó, bueno, toda su macabra leyenda Vlad Tepes, ¿no? Y bueno, iba a terminar él muriendo en el 1976. Bueno, igual capturado por los turcos, que iba a ser obviamente desmembrado. Le iban a cortar su cabeza e inclusive estuvo mucho tiempo expuesta en Estambul, ¿no? A órdenes del sultán Mehmed II. Obviamente no podía tener otro destino con lo cruel que había sido, ¿no? Pero bueno, digamos que este personaje terminó siendo la base para que Bram Stoker pues bueno, construyera a su Drácula. Vemos aquí que la figura del vampiro ya se empieza a transformar y ya empieza a ser más bien una figura sanguinaria asesina, ¿no? Como lo había sido también Gilder Rice, que ya hablamos de él, que se le llega a considerar como el primer asesino en serie, por ejemplo, ¿no? Que era, bueno, asesino y, bueno, violador de niños, ¿no? Gilder Rice. Y vemos cómo se empieza a transformar la figura del vampiro. Ya no es lo que se creía al principio en las narraciones urbanas, ¿no? Estos Strigoi, que, bueno, en principio eran más demonios que vampiros. Ya se empieza a transformar gracias a la literatura, gracias a las narraciones históricas, y ya llegamos a un ser vampírico, pues bueno, más sangriento, ¿no? Que tiene que ver más con la sed de sangre, pero en su forma de asesinatos, ¿no? Y bueno, precisamente aquí viene otra curiosidad, que es que queríamos comentar acerca de la película Nosferatu, que es una película de culto de terror, que en principio Nosferatu iba a ser una adaptación libre de la novela de Bram Stoker, pero resulta que esta película es alemana. Resulta que se estaban robando los derechos y bueno, la viuda de Bram Stoker se da cuenta que Nosferatu es toda la historia de Drácula, pero contada de forma diferente, la historia que había hecho su marido, el señor Bram Stoker, y obviamente decide demandar en principio a la productora de Nosferatu, y tienen que cambiar esta versión, ¿no? Para su mala fortuna, pues bueno, ya varias copias de Nosferatu, pues bueno, habían sido enviadas alrededor de Europa, y bueno, se terminó quedando esta película para la historia, ¿no? Pero hay datos bien interesantes. Por ejemplo, el director de esta película es Wilfried Murnau, era alemán, y se dice que estaba involucrado en una orden que bueno, después sirvió a las fuerzas nazis. Él tiene una historia bastante interesante, porque al parecer formaba parte más bien de esta sociedad secreta conocida como Thule. Y esta sociedad, precisamente entre muchas de sus creencias, pues bueno, adoraban a la sangre, al Vril, que eran considerados como la sustancia que daba poder a todas las otras cosas, ¿no? Y sobre todo que representaba la vida, la complejidad, ¿no? del ser humano. La esencia se encontraba en este Vril, en la sangre, ¿no? Y precisamente Wilhelm Murnau, pues bueno, era un perteneciente, tenía una condecoración, pues bueno, destacada en este círculo Thule. Y hay otro dato bastante interesante con respecto a la película Nosferatu. Se llegaron a hablar muchísimas cosas del actor que llega a representar a Nosferatu en la película. Se llama Max Schreck, y hay muchísimas narraciones que aseguran que Max Schreck realmente era un vampiro. Esto se basa en que, bueno, varias de sus películas, que se dice que no fue tan larga su filmografía, pero sí se dice que en varias de sus películas, pues bueno, se le veía muy raro, ¿no? Inclusive tenía unos rasgos bastante diferentes a los que tenían otras personas. Inclusive se dice que en los sets de grabaciones pues siempre estaba aislado, no tenía ningún contacto con ninguna de las otras personas del set. Y algunas personas que participaron, algunos de los actores que participaron en Nosferatu realmente le llegaban a temer
porque decían, o al menos creían firmemente que Mark Schreck no era del todo humano, que había algo raro con él. Inclusive se llegó a hacer una película que se llama La sombra del vampiro, que trata precisamente de esta historia, ¿no? Se dice que Mark Schreck realmente llegó a ser un vampiro real. Hay muchísimas cosas al respecto de estos famosos no muertos. Y precisamente, regresando a las narraciones del siglo XVI y XVII, hemos recuperado para ustedes una historia de... Bueno, queremos más bien que ustedes conozcan, que se den idea cómo se representaba al vampiro en las aldeas rurales de Europa del Este. Esta es una historia muy famosa, que sin embargo se fue perdiendo con el tiempo. Y hace unos años se recuperó en un documental muy interesante sobre vampiros y que ejemplifica muy bien la idea que se tiene sobre el vampiro. Sobre el vampiro que es más demonio que seductor, ¿no? Que este vampiro que conocemos, que este vampiro literario. Vamos a ver, esta es la historia del vampiro de Haidamake y regresamos en unos cuantos minutos. Bueno, esta fue la historia del vampiro de Haidamake, que precisamente se da en Hungría. Es una narración de muchísimos años. Precisamente es la forma en que era representado el vampiro, ¿no? Vemos, es una persona que se levanta de la muerte, pero que en principio no tiene poderes sobrenaturales ni este tipo de circunstancia, ¿no? Es más bien una entidad fantasmal, o al menos es lo que se llega a comentar entre las narraciones de los famosos Strigoi. Es una historia muy interesante que queríamos recuperar hoy, el vampiro de Haidamake, que realmente se ha ido perdiendo, ¿no? Hay muchísimas narraciones como esta, lo comentábamos, sobre todo en regiones de Rumania, de Bulgaria, Hungría, muchas narraciones, o inclusive no sé si han llegado a escuchar acerca del vampiro de James Spalding, por ejemplo, que podría venir a representar la primera narración sobre los no muertos, ¿no? Es una persona que se levanta, que inclusive es un ladrón en principio, llega a ser enjuiciado, en algún momento llega a ser encontrado robando gallinas, ese tipo de situaciones, llega a ser enjuiciado y lo sentencian a la horca. Y realmente llevan a cabo la ejecución, pero curiosamente no lo hacen de una forma adecuada, por lo que lo entierran. Y James Spalding encuentra la forma, más bien cuando está enterrado, él toma conocimiento y logra salir del ataúd y logra volver a la vida. Inclusive regresa a su casa y las personas lo empiezan a ver como un bicho raro, ¿no? Como alguien que debería estar muerto en principio, pero que no lo está. Parece algo raro, pero realmente así suele suceder, ¿no? Los Strigoi empiezan a ser parte de la vida cotidiana rural. Y es precisamente aquí como vemos que no hay tanto... que más bien es un mito, ¿no? La figura, la idea que tenemos acerca de los vampiros, ¿no? Esta, visión romántica, ¿no? Acerca del vampiro que vuela, que tiene poderes sobrenaturales, que convierte a otros a través de la sangre, ¿no? Inclusive la misma sed de sangre, yo me atrevería a decir que viene a ser un agregado más a la figura de los vampiros. Precisamente hablando de estas situaciones, hoy vamos a abordar la vida de una mujer, al menos se cree que es la asesina en serie más prolífica de la historia. Sus víctimas se cuentan se dice que 650, 700, inclusive podrían llegar hasta las 1000 víctimas. Obviamente es una aristócrata, más bien formaba parte de la vida aristocrática, una aristócrata muy reconocida en la vida húngara. Su nombre es Erzsébet Báthory, o es más bien conocida como la Condesa Sangrienta, y tiene una historia bastante interesante. Vamos a ver el siguiente corte, seguramente les va a interesar. Es una representación que se llegó a realizar hace unos cuantos años en un programa de Amazon
que se llama Lore, que representa precisamente mitos y leyendas. Y bueno, hemos recopilado este pequeño corto acerca de, bueno, más bien para darnos idea de lo que llegó a representar Erzsébet Báthory, que en sus días, pues bueno, fue considerada como un auténtico monstruo de la vida aristocrática. Inclusive hay algunas narraciones que dicen que sus nombres fueron borrados de las crónicas. Obviamente antes se llevaba registro de todas de la vida de los aristócratas, ¿no? Porque eran vidas supuestamente importantes o que representaban parte importante en la vida política de las regiones. Pues bueno, se dice que inclusive su nombre fue tratado de eliminar, pero bueno, no sé si para bien o para mal, bueno, quedó registrado en los anales de la historia. Ella es la condesa sangrienta Erzsébet Báthory y bueno, a ver qué les parece. Pobre pajarito. Aún no. Tu esencia es gloriosa. Gracias, pequeña Margit. Eres mi primera noble. Cuán joven y bella para siempre. Bueno, pues aquí podíamos ver precisamente representada la vida de la condesa sangrienta en un pequeño corto. Es muy curiosa la vida de Erzsébet Báthory. Posiblemente le podríamos dedicar un programa solo hablando de su instinto asesino, ¿no? Englobándola en esta serie que tenemos acerca de asesinos en serie. Pero va más allá y realmente viene a representar en todas sus letras, en todas sus formas, lo que hoy es conocido o más bien lo que hoy es visto como la figura del vampiro definitivo, ¿no? Al menos este vampiro que conocemos, que comentábamos, es que está íntimamente relacionado con la sed de sangre. Pero ¿por qué? ¿Por qué se da esta fascinación por esta sustancia, ¿no? Que en principio obviamente tiene su origen en todas las narraciones antiguas, ¿no? Como lo comentábamos hace unos momentos, hay sociedades que inclusive se dedican a venerar la sangre, ¿no? Como tal, como ese líquido que da la esencia al universo inclusive, ¿no? Que, por ejemplo, en estos siglos, en los siglos XVI y XVII, se empiezan, inclusive un poquito más adelante, el XVIII, se empiezan a dar se empiezan a hacer las primeras transfusiones de sangre, que en principio eran muy mal vistas, ¿no? Porque como al estar transfiriendo tu sangre, estás transfiriendo, lo que se creía es que estabas transfiriendo una parte de tu esencia, una parte de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, hasta tal grado llega la importancia de la sangre de las personas, ¿no? Que inclusive se dice que ahí estaba tu alma, tu conocimiento, tu vida, tu esencia, todo lo que podía ser, pues bueno, estaba representado por la sangre. Pero bueno, en el caso de Erzsébet Báthory, las cosas llegan a ser un poquito distintas. Ella, nace en Transilvania, precisamente en esta zona de Rumania, y que vemos, ya vemos cómo todas estas narraciones de vampiros, bueno, se empiezan a dar precisamente en el este, ¿no? de Europa. Casi todo proviene de ahí, ¿no? Ya después empieza a viajar toda esta tradición vampírica, inclusive hay vampiros
o al menos se les conoce así, vampiros inclusive hasta en los Andes, ¿no? Los famosos pichtacos o vampiros de los Andes que pues bueno, desangraban también a sus víctimas. Y pues bueno, esta tradición ya empieza a viajar, pero en principio su origen está en estas regiones, ¿no? Por eso Transilvania, por eso Valaquia, Rumanía en sí, pues bueno, es bastante, Hungría también es bastante conocida por ser, o más bien se le conoce como la región de los vampiros, ¿no? La historia de Bathory es en principio normal, al menos los primeros 40 años de su vida transcurren de forma normal. Ella obviamente nace en el seno de una familia aristocrática muy importante que de verdad tenía muchas propiedades. Su nombre es reconocido. Inclusive hay una relación una relación no familiar, pero sí digamos indirecta, entre Vlad el Empalador y Erzsébet Báthory. Vlad llegó a luchar codo a codo con el rey, bueno, se iba a transformar en rey posteriormente, Esteban Báthory. Esteban Báthory resultaba ser el tío de Erzsébet Báthory. Esto obviamente fue muchos años antes de que Erzsébet Báthory naciera, pero vemos como si hay una relación indirecta, ¿no? A veces se cree que no tenía nada que ver, pero ya vemos que estos personajes de alguna forma pues sí estaban relacionados, o al menos la historia se encargó de relacionarlos. Ella transcurrió en esta familia. Desde niña tenía una condición muy especial. Ella tenía o sufría de fuertes jaquecas que la tiraban durante días a la cama. Siempre sufrió de este tipo de situaciones, pero también era reconocida como una persona muy estudiosa y muy inteligente en principio. Inclusive se dice que aprendió a las artes aristocráticas, los modos de comer, de escribir, de caminar, todo esto, pues bueno, muy rápido, ¿no? A los 14 años, por ejemplo, se casó, que era también algo normal en la época, con un personaje que se llamaba Ferenc, que él sí era totalmente sanguinario, aficionado a la guerra, pertenecía a una familia noble, pero no era tan poderosa como la familia Báthory. Inclusive Ferenc renuncia a su nombre, más bien a su apellido, y adopta el de Báthory, algo que es pocas veces visto, ¿no? Pero precisamente nos habla de la importancia del nombre, del apellido Báthory. Bueno, Ferenc realmente, como lo decíamos, el esposo de Báthory, se dice que la trataba bastante mal, que inclusive Erzsébet sufrió muchos abusos cuando se llegaban a ver, que era muy poco tiempo porque Ferenc se la pasaba en batalla. Recordemos que siguen las batallas entre los otomanos, queriendo tomar esa parte de Europa, ¿no? Entre los otomanos, los cristianos, los húngaros. Realmente es una zona de guerra, y sobre todo que los ejércitos no son liderados, o más bien no son asignados a cada país, ¿no? No era el ejército de Bulgaria, ni el de Valaquia, ni el de Transilvania, más bien son mercenarios, ejércitos mercenarios. Cualquier persona, cualquier familia poderosa, podía pagar estos ejércitos. Por eso siempre hay disputas entre las tierras, ¿no? Es un clima bastante efervescente en ese aspecto. Bueno, obviamente Ferenc se la pasa batallando en el frente, algo que precisamente le encantaba. Inclusive tenía la fama de ser empalador, como lo había sido Vlad. Y bueno, en 10 años se llegan a ver pues en contadas ocasiones, 3 o 4 veces tal vez. Y bueno, nacen de este matrimonio cuatro hijos, 3 hijas y un varón que precisamente iba a ser el heredero al trono. Como decíamos, hasta los 40 años la vida de Erzsébet transcurre de forma, digamos, entre comillas, normal. Ella obviamente está, digamos que vigilada por la familia de Ferenc, por las situaciones de libertinaje que se llegaban a presentar en los castillos y sobre todo en las familias aristotélicas, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, los grandes banquetes, las orgías que se llegaban a presentar, ¿no? Entonces, ella en el castillo de Setge, que es donde vivía, por ejemplo, la familia de Ferenc, que era su esposo, pues llega a vivir con ella, ¿no? Y no estamos hablando solo de la suegra, ¿no? Estamos hablando de toda la familia del esposo, que llega precisamente, como una forma de estar vigilando las acciones de Báthory.
Sin embargo, ella se daba obviamente sus placeres, sus gustos, las grandes fiestas que hacían, y no estamos hablando de unos cuantos invitados, ¿no? Los banquetes se hacían para miles de personas, inclusive hasta 4,000 personas llegaban a estar invitados en los grandes banquetes que terminaban en orgías y todo este tipo de situaciones. Bathory nunca fue reconocida por tratar bien a la servidumbre. De hecho, pues bueno, aquí los esclavos se escuchaba un poco raro, pero bueno, así lo mencionan las crónicas, inclusive de la época, ¿no? La servidumbre o los esclavos, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, eran tratados casi a la par de los animales del reino, ¿no? De las gallinas, de las vacas, de todas estas situaciones. Pues bueno, también ellos eran una especie de carne de cañón, ¿no? Realmente su vida no interesaba mucho. Solo existían para servir a la nobleza, ¿no? Y precisamente por eso se les pagaba y se les tenía viviendo en el castillo. Era su única obligación servir en este caso a Bathory, ¿no? Y a la familia real. Y bueno, se podían cometer cualquier tipo de atrocidades con ellos, ¿no? Se podían torturar, los podían asesinar, podían hacer cualquier cosa que se les imagina, que ustedes se imaginen, lo podían hacer con la servidumbre, y además tenían el derecho de hacerlo. Bueno, a los 44 años pasa algo, es un hecho casi fortuito, que llega a marcar la vida de Erzsébet Bathory. Un día está con una de sus sirvientes y al parecer le está arreglando el pelo y le da un tirón en el cabello, y Erzsébet obviamente se siente lastimada. Entonces voltea y le da una bofetada a su sirviente, que era una muchacha muy joven, que precisamente pues le estaba peinando el cabello, con tan mala suerte para la chica que la bofetada le llega a provocar una herida en la cara, y la sangre de esta señorita, cae en Erzsébet Bathory, en la mano. Y de hecho ella, de alguna forma, al menos lo que piensa, es que esa zona en donde cayó la sangre se revitaliza. Inclusive llega a ver esa parte donde cayó la sangre que se regenera de alguna forma, ¿no? Que adquiere un tono pues bastante diferente al que tenía. Esto obviamente con tan mala suerte para esta joven de la servidumbre, que se iba a terminar convirtiendo en la primera de las víctimas de Erzsébet Bathory, una carrera delictiva bastante prolífica. Bueno, ella obviamente desde ese momento llega a tener una afición por la sangre. Ella realmente cree que en la sangre se encuentra una especie de sustancia mágica que hace que regenera la vida, ¿no? O al menos que retrasa la vejez. Y esta era una de las situaciones que Bathory no soportaba envejecer. De hecho tenía muchos espejos a lo largo del castillo, precisamente porque le gustaba admirar su belleza, su juventud. Pero con el paso del tiempo se daba cuenta de que era menos bella cada día, ¿no? Y ella se obsesiona con esto y ve en la sangre una forma de retrasar la vejez, ¿no? Ella obviamente desde ese momento empieza a tener este tipo de prácticas, ¿no? Que eran bastante clandestinas, porque recordemos que en principio también la familia del esposo la estaba vigilando. Pero pasa algo curioso, que muere Ferenc, su esposo, el caballero negro de Hungría, como era conocido. Él muere a consecuencia de una enfermedad que le había traído, se dice que heridas de batalla y todo eso. Entonces el caballero negro de Hungría muere, y esto crea una especie, que esto también pasa con los asesinos en serie, pero digamos que en este momento crea una especie de trauma, rompe la psique de Bathory, y en ese momento desata su instinto, pues en principio criminal, y es un instinto voraz que va a terminar representado en la muerte de 650 jóvenes, ¿no? Bathory en este momento se dice que enloquece, corre a la familia de Ferenc, que era su esposo, a todos los corre, y se queda solamente con la servidumbre. Y en ese momento empieza desesperadamente a matar jóvenes, a tratar de reclutar y matar a todas las personas, a todas las jóvenes que ella podía, precisamente para recobrar su juventud. Es algo muy extraño, pero así es.
ella se rodea de una corte de magos y brujas, como había pasado en el caso de Gilda Rice, que ya lo habíamos comentado. Se rodean de estas personas, ¿no? En principio de alquímicas, estas brujas que manejaban las pócimas, que manejaban las situaciones herbolarias y todas estas cosas. Y bueno, ella, obviamente ellos, al estar al servicio de Bathory, pues bueno, alimentan todos sus deseos y cumplen todo lo que Bathory quería, ¿no? Ella inclusive, pues bueno, le da la tarea a tres brujas que trabajaban para ella y un sirviente de que empiecen a reclutar a las señoritas que se encontraban en las tierras aledañas al bosque, al castillo de Sitze, donde ella vivía, y las recluta con, más bien estas personas, este séquito macabro, digámoslo, recluta a varias jovencitas de los pueblos aledaños, con la promesa de que, bueno, van a ser educados y van a servir a la nobleza. Y obviamente esta era, en principio, era una oferta que no podían negar, ¿no? Primordialmente porque ya era una boca menos que alimentar para las personas, que era una zona pobre, y que, pues bueno, también no cualquier persona podía acceder a la educación, ¿no? A la escritura, a las buenas costumbres, y bueno, era una oferta inmejorable, ¿no? Vivir con alguien de la nobleza, pues bueno, obviamente no les costaba mucho trabajo reclutar a estas jovencitas, pero no sabían el destino que iban a tener, un destino pues bastante, pues bueno, macabro, mortal. Ella, con las jovencitas que ella reclutaba, pues bueno, las torturaba, las violaba, hacía orgías, y después de hacer todo esto, inclusive las marcaba con hierros calientes, tenía calabozos especiales para hacer todo este tipo de situaciones, y lo hacía por todo el castillo además, ¿no? Esta realmente se volvió su actividad primordial, ¿no? El castigar a las jóvenes y, pues bueno, también juntar, ¿no? Aglutinar barriles con sangre y, pues bueno, proceder a bañarse. Lo usaba en sus cosméticos. En principio no solo era bañarse, sino también en cosméticos, en curas, en cualquier cosa que lo podía utilizar. Pues bueno, en perfumes inclusive también usaba, en una especie de perfumes usaba la sangre, ¿no? Precisamente con la intención de, pues bueno, rejuvenecer. Y lo más curioso es que ella realmente creía que esto sucedía, ¿no? Inclusive todos los sirvientes, obviamente como no podía ser de otra forma, pues bueno, le comentaban siempre que no aparentaba su edad y que al parecer, pues bueno, estaba rejuveneciendo y que había encontrado la fuente de la eterna juventud, ¿no? Obviamente esto solo alimentaba la sed, pues voraz que tenía Elizabeth Bathory por la sangre. Y esto obviamente la llevó a recabar, o más bien a aglutinar la cantidad de 650 jóvenes asesinadas. Como decíamos, ella no estaba sola o no hacía sola este tipo de rituales, sino que también tenía a las brujas Helena, Pirosca y Dorotea, que eran las tres brujas que le ayudaban a reclutar a las jovencitas, y un mayordomo que se llamaba Fixo. Este mayordomo que precisamente, obviamente, le ayudaba con las tareas de tortura hacia las jóvenes. Esto, por más increíble que parezca, pues bueno, es algo cierto, ¿no? Porque inclusive está documentado y se tienen los documentos del juicio que le llevaron a cabo posteriormente. Bueno, la historia continuó así, inclusive pasaron 10 años más o menos, entre 9 y 10 años, donde ella, pues bueno, torturó, mató, reclutó a todas las jóvenes que estaban cerca de las tierras del castillo. Y al principio sí tenía una especie de miedo o de reparo con los cadáveres, ¿no? Trataba de, pues bueno, de esconderlos o de enterrarlos en el bosque, pero eran tantos que ya no cabían en las cercanías, ¿no? Inclusive ella, abusando un poco de, pues bueno, de su estatus, de su estatus privilegiado de la nobleza, nadie podía cuestionar al noble, ¿no? Pues bueno, inclusive ya al final ya termina inclusive tirando los cadáveres de las jovencitas, pues bueno, por las torres del castillo, ¿no? Y pues bueno, obviamente los animales salvajes, pues bueno, hacían su parte. Esto obviamente empieza a crear, bueno, varias narraciones en el pueblo, se empiezan a crear varios personas que
se dan cuenta de que algo no está bien en ese castillo y que las prácticas que hace pues bueno Bathory pues van en contra de las creencias de la iglesia, ¿no? El matar y sobre todo esta cuestión de la sangre, ¿no? De desangrar a las jóvenes, torturar no tanto porque era algo que se acostumbraba, ¿no? Pero sí el asesinar y el tirar los cadáveres y todo esto, ¿no? El no tener reparo por la vida, obviamente no era del todo cristiano, como se puede comentar, ¿no? Y esto obviamente empieza a generar rumores entre la población y estos rumores llegan hasta el rey, hasta Matías de Hungría, que era precisamente el encargado de esa región, y Matías de Hungría ordena una investigación hacia Bathory para saber qué es lo que estaba pasando. Le ordena a un primo de Erzsébet Bathory, que de hecho se llevaba muy mal con Erzsébet, que se llamaba Jorge. Le ordena Jorge Turso, le ordena el rey Matías II que lleve a cabo esta investigación. Entran al castillo de Setge y se dan cuenta que, pues bueno, la escena es aterradora, ¿no? Cadáveres regados por todos lados, la sangre de las jovencitas, inclusive pues, una situación de cuestiones insalubres, pues brutales, ¿no? Si ya de por sí en la época era pues bastante complicada esta situación, pues imagínense entre cadáveres, entre miembros, más bien entre miembros humanos, inclusive carroñeros, ¿no? Situaciones ahí de descomposición de la carne y todo esto, pues bueno, todo esto obviamente se llega a descubrir con esta investigación, y en 1612 Bathory es apresada. Erzsébet Bathory es apresada en el castillo de Setge y se le es enjuiciado, obviamente junto con toda su corte de sirvientes y algunas que otras jovencitas que habían sido rescatadas, torturadas, pero que todavía tenían vida, ¿no? Obviamente ya se empiezan a contar los miembros de la servidumbre y las brujas que le ayudaban y también el mayordomo. Obviamente se ven forzados a confesar, ¿no? No sabemos si bajo tortura, posiblemente sí, pero pues probablemente varias de las cosas que dijeron, o más bien casi la mayoría de todo lo que dijeron, pues fue cierto, ¿no? Inclusive tal vez hasta se quedaron cortos. Bueno, obviamente los juicios no son, no se llevan mucho tiempo, no hay que ser pues, un erudito para ver todas las obras macabras que había creado Erzsébet Bathory, todas las jovencitas que había matado para bañarse con su sangre, y pues bueno, es encontrado culpable. Ella se reserva el derecho, como un derecho que tenía la nobleza, de no hablar, ¿no? De no declararse culpable ni inocente, más bien simplemente pues no hablar en el juicio, pero sí que las brujas y el mayordomo son sentenciados, entre otros sirvientes, son sentenciados a ser torturados, ¿no? Por ejemplo, a las brujas a través de pinzas al rojo vivo se les arrancan los dedos uno por uno, y después son quemadas vivas. Y también al mayordomo también se le tortura y se le quema vivo, inclusive algunas narraciones dicen que son decapitados, pero bueno, esto no está del todo comprobado. Y bueno, para Bathory, que era una noble, que obviamente tenía una situación privilegiada, pues bueno, había cometido bastantes asesinatos como para ser obviados o bueno, pasados de largo, ¿no? Entonces se le condena de alguna forma, de una forma pues bueno, más, bueno, no tan severa, ¿no? Ella se le condena a pasar 4 años, más bien toda su vida emparedada en una torre del castillo de Setge. Ella es encerrada en los aposentos y tapan los accesos, las ventanas, las paredes, y solo dejan un pequeño agujero donde día con día le iban a pasar la comida, pero no entraban ni siquiera los rayos del sol, no había forma, todo siempre estaba en la oscuridad. Y bueno, Bathory realmente se dice que en este tiempo que pasa 10 años encerrada, pasa 4 años encerrada, pues bueno, envejece muchísimo, ¿no? Son cosas curiosas de la historia, pero bueno, se dice que inclusive pues bueno, pierde toda la belleza, obviamente no pasa la luz del sol, ¿no? Pierde muchísimas vitaminas en la sangre y en la piel y todo esto. Entonces, bueno, obviamente esto deteriora su condición
y 4 años después, pues bueno, va a morir en una situación bastante precaria, ¿no? En el castillo, emparedada en los aposentos del castillo de Sitge, donde había vivido. Ella muere a los 54 años en 1614 y bueno, como última voluntad, pues bueno, pide que sus tierras, que habían sido pues bueno, arrebatadas por el rey Matías de Hungría, pasen a las manos de sus 4 herederos. Y bueno, esa es la forma en que Erzsébet Báthory termina muriendo, dejando un legado sangriento de al menos 650 a 1000 personas, jovencitas muertas. 650 se dice porque era el registro que se tenía, ¿no? Pero como lo vimos en el caso de Gilda Rice, por ejemplo, pues bueno, hay bastantes cuerpos que ni siquiera se encuentran, ¿no? No son encontrados o son devorados, ¿no? Por los perros, por los osos que estaban alrededor de los castillos, o que simplemente, pues bueno, las aves carroñeras, pues bueno, terminan con ellos, ¿no? Inclusive, o cadáveres que hasta ni se acuerdan que hayan sido asesinados. Se dice que se llevaba ahí un registro, pero pues bueno, solo se llegaron a encontrar 650 nombres de jovencitas. Y bueno, al día de hoy tiene un récord Guinness como la asesina en serie más prolífica. Pero bueno, esto se conecta con el vampirismo precisamente porque ella terminó siendo la figura vampírica femenina por excelencia, ¿no? Y vemos que, pues bueno, poco tiene que ver con la figura romántica del vampirismo, de los poderes sobrenaturales, ¿no? De estas situaciones como la exposición a la luz del sol, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con esto, inclusive, pero sí se conecta en el aspecto de la sangre, ¿no? Otra vez la importancia que le da el vampiro literario o de las narraciones a la sangre, y que bueno, en sí podemos ver que llegó a ocurrir en la realidad con Erzsébet Báthory. Una situación pues bastante sangrienta, que pues bueno, realmente forma parte de la historia, ¿no? Y bueno, como podemos ver al final, pues bueno, la figura del vampirismo pues llegó a tomar forma, más bien se llegó a adaptar a estas narraciones históricas, ¿no? De Vlad Tepes, de Gilda Rice, de Báthory, y pues bueno, hoy en día, por ejemplo, la figura del vampiro está íntimamente relacionada más con el lado asesino, como algunos vampiros, más bien como algunos asesinos en serie, como el vampiro de Düsseldorf, por ejemplo, situaciones que se dieron, o por ejemplo con Rod Ferrell, ¿no? Que inclusive este señor lideraba un clan, es algo que sucedió en los 90, ¿no? Pero este señor Rod Ferrell, que era muy joven, de hecho, cuando comete este tipo de actos, él realmente se creía un vampiro, el vampiro literario, dormía de cabeza, tomaba sangre y hacía no salía de día, o sea, este tipo de situaciones realmente lo llegó a tomar de forma literal, lo llegó a adoptar como forma de vida y creó un clan de vampiros reales, que pues bueno, terminaron asesinando a algunas personas, y bueno, Rod Ferrell terminó en la cárcel. Fue sentenciado a muerte en principio, pero luego fue perdonado. Y en el caso del vampiro de Düsseldorf, pues bueno, sabemos que es un asesino en serie prolífico que pues bueno, tuvo más bien que tomó la vida de 9 personas y que inclusive bebía la sangre de sus víctimas. Por eso se le llegó a denominar así. Pero bueno, realmente como podemos ver, inclusive otro dato interesante del vampiro de Düsseldorf es que murió guillotinado y que su cabeza, bueno, está en un museo de Estados Unidos y que hoy en día pues se puede visitar, ¿no? Se puede ver. Pero vemos también cómo va evolucionando la forma del vampiro. Llega a ser de un vampiro, de una narración en principio rural, ¿no? Que tiene que ver más con los fantasmas y con la visión demoníaca, llega a transformarse, pasa por una visión romántica con Bram Stoker, que le adjunta cuestiones sobrenaturales y todo esto, y sexualizado sobre todo, y luego llega a pasar a una cuestión meramente histórica, ¿no? Más bien basada en personajes históricos, y bueno, obviamente termina
por ser una cuestión más que nada relacionada a los asesinos en serie, como algunos que los hemos nombrado y otros muchos que nos han faltado, pero que bueno, están ahí en la vida criminal del mundo. Y bueno, realmente esta fue los mitos y las realidades detrás de los no muertos. Como podemos ver, es un tema bastante extenso, bastante interesante, y sobre todo algunos personajes que posiblemente les estaremos dedicando un programa a cada uno de ellos. Sobre todo estoy seguro que les gustaría ver un programa de Vlad Tepes o de la condesa Elizabeth Bathory, ¿no? Es bastante curioso. Hoy hemos resumido mucho la historia, pero hay situaciones ahí bastante macabras, interesantes, que pasaron con la vida de estos personajes. Probablemente los tengamos en otro capítulo. Pues bueno, esto fue el episodio número 12 de La Noche Paranormal, dedicado a los vampiros. Y precisamente les queremos también hacer una invitación para el día 30 de octubre. Vamos a estar haciendo una presentación esto es en la ciudad de Puebla, en el Hotel San Pedro. A las 5:15 vamos a estar presentes en un ciclo de conferencias denominado Enigma Live, en busca de lo desconocido. Si ustedes viven en la ciudad de Puebla y tienen la posibilidad de ir, pues bueno, les recomiendo que vayan. Va a estar presente el investigador David Flores, que va a estar presentando una conferencia sobre muñecos endemoniados, muñecos malditos. Inclusive él, no sé si ustedes lo sepan, pero él posee una muñeca que en principio, bueno, se cree que tenía esta situación, ¿no?, de estatus endemoniado. Y bueno, probablemente la vayan a conocer ese día. También va a estar el grupo de investigación paranormal Puebla y Tlaxcala, hablándonos de brujas, casas embrujadas, fantasmas, y presentando algunas evidencias bastante interesantes. Y nosotros vamos a estar hablando vamos a llevar a cabo la grabación del podcast de El exorcismo de Anneliese Michel. Bastante interesante, ¿no?, esta situación, y sobre todo queremos hacer una experiencia audiovisual. Queremos llevarlos a esa terrible situación que vivió esta niña Anneliese Michel, esta niña alemana de la región de Baviera. Una situación bastante interesante, y sobre todo hemos recopilado ahí un material bastante importante, ¿no?, clasificado, inclusive cosas que no han salido, o que han salido más bien en pocos lugares. Pero bueno, ahí está la invitación para que nos acompañe el día 30 de octubre, en unos cuantos días, de hecho, en 20 días, a este ciclo de conferencias donde nos vamos a poder conocer. Y pues bueno, obviamente si tienen preguntas, pues bueno, obviamente ahí las vamos a poder responder. Va a ser una interacción bastante interesante, obviamente cuidando todos los aspectos sanitarios, ¿no? El lugar 100% sanitizado, con todas las medidas de precaución y todo esto, entonces no tiene nada de qué preocuparse. Y bueno, pues ahí nos vamos a estar viendo ese día. Pues bueno, agradecemos su presencia esta noche de 10 de octubre de 2020 en este tema bastante interesante acerca de los vampiros. Si ustedes tienen algunos comentarios, déjenos ahí en las cajas. Envíenos también vía inbox, o puede comunicarse con nosotros. Ahí están los números de contacto: 22 15 90 98 31. También le recomendamos que aparte su entrada al ciclo de conferencias, porque solo hay 40, o al menos hasta donde nos quedamos, había solo 40 lugares disponibles. Entonces, pues bueno, la cuota de recuperación son 100 pesos, y realmente para las personas que van a estar ahí, créanme, realmente vale mucho la pena. Y sobre todo, pues bueno, haciendo alusión a estas fechas, ¿no?, bastante importantes e interesantes. Bueno, no queda más que agradecerle su presencia. Hoy estuvo en la producción Yanis Salazar, como todos los episodios de La Noche Paranormal, y Ariel Salazar en la presentación, en la locución. Espero que haya sido un tema bastante interesante. Déjenos ahí sus sugerencias. Tenemos ahí también algunos comentarios que nos hizo la gente, que vamos a estar, por cuestiones de tiempo ya no podemos mencionarlos, pero agradecemos a todas estas personas que nos están escribiendo, y bueno, también les vamos a responder personalmente, como siempre lo hacemos. Muchísimas gracias. Esto fue La Noche Paranormal, y nos vemos en la próxima. Gracias.